Bueno, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea sería en este último video, esto sería la última clase, ¿sí? Que como dije, tiene como objetivo cerrar un tema, ¿sí? Este va a ser el último video. Eh, que ustedes preparen su carpeta, le pueden ir sacando captura de pantalla a lo que tienen acá, completándola bueno, para que el año que viene estén con algunos temas. Ya dije, seguramente va a ser con otro profe, seguramente, pero bueno, va a partir de algunos temas que ustedes ya saben, y por eso es que quería, bueno, dar la posibilidad para el que quiere de poder tener los temas por lo menos en su carpeta, ¿sí? No hace falta que, digamos, obviamente que hagan ninguna actividad. Bueno, este último tema, el tema anterior fue el Renacimiento, ¿sí? Nuestro anterior tema, digo, para conectar, fue el tema de los pueblos, del poblamiento americano y las civilizaciones americanas. Después ahí volvimos a Europa con el tema del Renacimiento. Y vamos a cerrar este segundo con lo que es la expansión ultramarina europea. Ultramarina, ultra sería como más allá del mar, ¿no? La expansión por los mares, en realidad sería por los océanos de Europa. ¿Sí? Que esto sería Europa. Acá tienen un planiferio y acá yo tengo Europa. ¿Sí? De hecho, acá chiquito se ve Italia, que es la bota. ¿Sí? A ver si lo vamos a agrandar un poquitito más. Bueno, ahí se ve Europa. ¿Sí? Esto sería Europa. Acá está España. ¿Sí? Entonces, esta expansión ultramarina europea, lo primero que queremos plantear es justamente qué civilizaciones conocían y no conocían los europeos hacia el siglo XIII. Siglo XIII, les recuerdan que esto es igual a 13, les contamos 1, queda 12, sería hacia alrededor del 1200, ¿no? Los europeos, que les reitero, sería esto que yo tengo acá, si vamos a hacer un recuadrito por las dudas, ¿sí? Aproximado, ¿no? Obviamente sería esto que ustedes tienen en el recuadro, ¿sí? Sería, entonces, uy, no, hice macana, sin relleno, ahí va. ¿Sí? Eso que ustedes ven en el recuadro, ¿sí? Esto sería Europa, y estos europeos hacia el 1200, ¿sí? Claramente, bueno, conocían a Europa en su totalidad, ¿sí? Tenían un conocimiento de su territorio, de su continente, ya había sido explorado. Tenían un conocimiento del norte de África, es decir, de esta región, ¿sí? Conocían esta región, y también el cercano oriente, ¿sí? El cercano oriente. Eh, si tenemos que marcar lo que sería Oriente, tenemos que pensar más o menos, ¿no? No está justo, pero es para que se entienda que esto sería como Oriente, ¿no? Más o menos por ahí. ¿Sí? Entonces, esto sería Oriente. El cercano Oriente sería lo que estaba más cerca de Europa, con lo cual estoy diciendo esto, ¿sí? Esta zona. Tenían un conocimiento de esta zona, ¿sí? Por eso se llama cercano Oriente. Cercano en relación a Europa. Esto sería Europa acá, ¿no? Y tenían un conocimiento limitado del lejano Oriente, si esto es Oriente, entonces del lejano Oriente, que está más lejos de Europa, que sería esto, y del centro, en cuanto a África, del centro y sur, ¿sí? Lo que sería centro y sur. Entonces, sobre eso tenían un conocimiento limitado, es decir, entonces había regiones que los europeos conocían, otras que tenían un conocimiento limitado, tal vez alguno lo había explorado alguna vez y escrito algo, pero no sabían mucho más. Y sí, los europeos tenían un total desconocimiento, no sabían directamente ni que existía toda América y Oceanía. No sabían que existía estas regiones. ¿Sí? Bueno, en este caso este continente y este continente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablamos de las civilizaciones americanas, dijimos, bueno, que una teoría del poblamiento es que ingresaron por Alaska,
¿sí? Y bueno, y se comenzaron a desarrollar los imperios, los pueblos, todos los que hemos nombrado, y ahí no habían tenido contacto con los europeos que están acá. No habían tenido contacto, ¿sí? Se desarrollaron acá los aztecas, los mayas, los incas, distintos pueblos, y como que la población que estaba acá se desarrolló por su cuenta, sin contacto con los europeos. Los europeos entonces no tenían conocimiento de esta región, ni tampoco tenían conocimiento de esa región. Por eso dice inexplorados. Directamente ni sabían que existía. Los europeos sí habían comerciado, entonces esto es Europa, sí, con estas regiones sí dijimos que tenían un conocimiento limitado, ¿sí? O un gran conocimiento, fíjense, del cercano oriente tenían un buen conocimiento, sabían que existía y tenían un claro conocimiento de la región, y un conocimiento menor, pero conocían al fin el lejano oriente. Eso porque muchos comerciaban, fíjense, paso a cambio de mapa. Esto sería Italia, que sería esta bota, y el mapa que voy a mostrar ahora es como que sería toda esta parte, ¿no? Fíjense. Acá está la bota, que es Italia, y acá tengo Asia, ¿sí? Este círculo sería esto, ¿no? Fíjense todas las líneas que hay punteadas, significaban las rutas comerciales que tenían los europeos con el cercano oriente o el lejano oriente, ¿sí? Pero fíjense que hay rutas comerciales, con lo cual había comercio y se conocían, digamos, no había contacto, ¿sí? La ruta de la seda, la ruta de las especias, ¿sí? Fíjense cómo se traía la seda de China, las especies de China. Las especies sobre todo servían para cocinar, era algo muy utilizado, y obviamente también la seda para los textiles, se traían de Asia, de esta zona, ¿sí? De la India y de China, ¿sí? Eran zonas de comercio. Entonces los europeos conocían estas regiones, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace que Europa, entendido como este cuadrado que ustedes ven acá, comience a buscar, ya sabemos que comerciaba con esta región, pero inicia una etapa como de querer salir de Europa, como salir del recuadro. Ya en parte salían para comerciar para acá, pero comienzan a querer recorrer otras partes. Bueno, ahí tengo causas religiosas, ¿sí? Un objetivo es que esa Europa quería como expandir su religión, que era la fe católica, ¿sí? Causas económicas, que hacen que se buscan nuevas tierras para producir, ¿sí? Salen a la búsqueda de nuevas tierras, además de las europeas, para producir, o buscar productos elaborados, ¿sí? Que consumía la nobleza y la burguesía europea, ¿sí? Eh, esa burguesía y esa nobleza consumía productos, digamos, caros, ¿sí? O productos suntuarios sería como que no son indispensables, ¿no? Entonces, muchos buscan como salir a buscar esos productos, que muchas veces obviamente eran caros, porque sabían que se los podían vender a la nobleza o a la burguesía europea, ¿sí? Además de la búsqueda de metales preciosos, ¿sí? Oro, plata, piedras preciosas, ¿sí? Buscar en otras partes por fuera de Europa esos metales preciosos. Obviamente, estos productos suntuarios y metales preciosos no estaban disponibles en Europa. Entonces esto hace que muchos europeos piensen en salir de su región para ir a buscar esos productos suntuarios, ir a buscar el oro, la plata, para después poder venderlos acá dentro de Europa, a la nobleza y a la burguesía. Una causa política de la expansión tiene que ver con que los turcos, ¿sí? El Imperio Otomano, ¿se acuerdan que en 1453, los turcos toman el control del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Que estaba acá, ¿sí? Los turcos toman, ¿se acuerdan que el Imperio Romano se había dividido en dos? El Imperio Romano de Occidente, que era el que estaba acá, había caído en el 476, pero en el 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, seguía el Imperio Romano de Oriente, que estaba acá. En 1453 cae a mano de los turcos, ¿sí? Y se funda, se crea el Imperio Otomano, ¿no? Bueno, perdón, no se crea, sí toman el control del Imperio Romano de Oriente, ¿no? ¿Cuál era el problema de eso?
que entonces los turcos estaban acá, y fíjense que es justo donde están las líneas punteadas. Y que estén los turcos acá hacía que los europeos, que están como acá, no pudieran avanzar sobre la zona. Es decir, si querían ir a India o a China, no podían hacer el camino más corto, que era este. Lo que ustedes ven en las líneas punteadas, en la azul, en la roja, en la marrón, ¿sí? No podían hacer eso. ¿Por qué? Porque esta zona estaba ocupada por los turcos y no tenían, que eran sobre todo de religión musulmana, y no tenían una buena relación con los europeos, que eran más bien de religión católica, cristiana, ¿sí? Entonces los europeos que quisieran llegar a India o a China tenían que pensar en otra forma de llegar acá, ¿sí? Piensen que acá estaban las especias, acá estaban las sedas, las especias, fíjense acá dice el algodón, la seda, piedras preciosas como el zafiro, todo eso estaba en esta región, que muchos europeos consumían, obviamente europeos de una calidad de vida muy alta, ¿no? De una muy buena posición económica, pero consumían. Y no podían atravesar esta zona porque acá estaban los turcos. Entonces, eso hace que los europeos comiencen a decir, bueno, estoy acá, yo quiero llegar a la India o a China, y sé que por acá no puedo pasar, que era lo que hacían antes, pasar por acá, que es el camino más corto, ¿no? Uno está acá, tiene que ir acá hacia así, o va a China así. Bueno, eso ya no se podía hacer. Entonces los europeos comienzan a buscar otras formas de llegar a este lugar, ¿sí? Esa sería la causa de expansión política. Finalmente, ¿sí? Una cuestión que favoreció la expansión es el estado de la técnica. Sí, se fueron descubriendo, no lo vamos a leer esto, pero por ejemplo la brújula, el astrolabio, que eran elementos tecnológicos que facilitaban el tema de la expansión, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, quiero salir a expandir o a conocer nuevos lugares, pero si no tiene las herramientas tecnológicas no lo puede hacer. Y en ese momento comienzan a estar. La primera parte, digamos, ahora, dentro de Europa, la península ibérica, les recuerdo que la península ibérica, esto lo vimos, es este cuadradito que ustedes ven acá, que sería este. Esto sería la península ibérica, es donde está Portugal y España, ¿sí? Es la región que inicia la expansión, como que comienza a salir de Europa, ¿sí? A salir de Europa. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué fue esa región, es decir, la península ibérica, y no Italia, y no Francia, ¿sí? Y no, no sé, Alemania, que está acá, ¿sí? ¿Por qué la expansión, esto de salir fuera de Europa, lo inicia España y Portugal? Bueno, ahí abajo lo respondemos. Tiene que ver con que la posición geográfica, ¿sí? Hacía que tuviera un amplio, tuviera muchos kilómetros de costa, ¿sí? Esto facilita porque, obviamente, imagínense que iniciar la expansión con un territorio que está, digamos, como en el medio, no tiene costas, es difícil, ¿sí? Va a tener que pasar por otro país. Este no era el caso. España y Portugal tenían muchos kilómetros de costa, lo cual también hacía que estuvieran acostumbrados, tenían personas acostumbradas a la cuestión marítima. Y además tenían conocimientos, ¿sí? Si hacía generaciones y generaciones, ¿sí? Que la población que estaba acá, fíjense toda la costa que tiene. España prácticamente está rodeado de agua. Portugal lo mismo. ¿Qué es lo que hace esto? Que existieran personas que ya personas hace generaciones, ¿no? Como ya, bueno, yo, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi tatara, que conocían el tema de la navegación, tenían conocimientos, ¿sí? Entonces, mi abuelo se la pasó a mi papá y mi papá me lo pasaba a mí, ¿no? Y íbamos, y eran personas con conocimiento sobre la cuestión marítima, ¿sí? En qué momento del año, qué elementos hacían falta para alargarse a navegar, ¿sí? Si tenían un conocimiento acumulado, ¿sí? Entonces, sabemos que la expansión se inicia en la península ibérica. ¿Por qué? Por la posición geográfica que tenía la península.
Esto hacía que tuviera un amplio, como gran cantidad de kilómetros de costa, ¿sí? Y además conocimientos acumulados, ¿sí? Pero para eso, previo a que en tanto Portugal o España se largaran a conocer nuevas regiones, se tuvieron que dar dos condiciones. En primer lugar, la expulsión de los musulmanes, ¿sí? Porque decir, bueno, obviamente para que un país se pueda expandir, primero tiene que resolver tiene que tener cierta estabilidad interna. Y en los países había un serio problema porque tanto en España como, sobre todo en España, había muchas poblaciones de religión musulmana y ahí confrontaban con los católicos. Una primera cuestión para alargarse a conocer nuevas partes del mundo era resolver la cuestión interna. Una primera condición era la expansión de los musulmanes y la segunda era la unidad territorial. Es decir, primero como que crear el país, crear el Estado. Eso sería la unidad territorial. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes recuerdan lo que yo expliqué a principio de año, ¿se acuerdan que dijimos que en Europa el territorio estaba dividido en feudos o reinos? ¿Se acuerdan que los territorios se dividían en feudos? Lo que sucedió es que muchos feudos, de alguna manera, muchas regiones se unificaron y se formó el reino de Portugal con un rey, ¿sí? Y lo mismo sucedió en España, donde estaba compuesta España. En realidad no existía España, lo que existían muchas regiones. Esas muchas regiones, como que ya, creo que eran 4 regiones, ¿sí? Se unifican y se forma el reino de España, ¿no? Se forma el reino de España. Entonces, en la península ibérica se produjo la expulsión de los musulmanes y se dio la unidad territorial. Por un lado el reino de Portugal y por otro lado el reino de España, ¿sí? Los reyes de España que impulsan esa unificación de reinos, que eran 4 grandes reinos, y va a haber 2 monarcas que hacen que esas 4 regiones se unifiquen. Va a ser Isabel de Castilla y Fernando, que era de la región de Aragón. Ellos se casan y ahí unifican todo el territorio, ¿no? Fernando de Aragón era de la región de Aragón, e Isabel de Castilla era de la región de Castilla-León. Entonces, ellos dos se casan y ahí se unifican muchos territorios. Una vez que los reyes, se denominaban los reyes católicos, esos 2 reyes, ¿no? Estos reyes católicos unificaron las regiones y se forma España, como uno la tiene en la cabeza, España, y se expulsa a los musulmanes, es que se inicia el tema de la expansión por fuera de la península ibérica. Sin embargo, el primero que inicia la expansión no es España, sino Portugal, ¿sí? El reino de Portugal, ¿sí? Acá, esto sería la península ibérica. Fíjense que acá está Italia, fíjense que acá se marca el Imperio Otomano. Esto que decíamos que los europeos ya no pueden cruzar, acá está la India, ¿sí? Los europeos ya no podían cruzar así. Lo que está en verde acá es el Imperio Otomano, ¿sí? Vamos a agrandarlo, ahí va. Este es el Imperio Otomano, ¿sí? Entonces los europeos no podían cruzar así. Entonces, los portugueses lo que plantean al no poder cruzar así es, bueno, ¿qué podemos hacer? Recorrer las costas de África y así llegar a la India o a China que está por acá, ¿no? Esto era un buen negocio, era un gran viaje. Fíjense cómo acá los europeos, esto sería Europa, salen de Europa. Ya con este que sale por acá, ya toma contacto con África y con Asia, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Bueno, agarrar productos que estaban acá, volver otra vez a Portugal y venderlos, ya sea en Portugal o en toda Europa, ¿no? Por ejemplo, las especias, sedas, ¿sí? Que estaban acá, es decir, salir desde Portugal, bordear África, llegar a la India, agarrar productos, volver y venderlos, no solo en Portugal, sino que en toda Europa. Eran productos que dijimos para esas clases más altas, ¿sí? Obviamente es muy importante acá porque los portugueses van tomando esta región, la del norte tenían un conocimiento, pero mucho de esta región no conocían, ¿sí? Entonces, esto hace que los europeos salgan de Europa, fíjense que ya acá ya tienen contacto con África,
y comienzan a tener un mayor conocimiento de África, porque por ejemplo acá ya comienzan a conocer el centro de África y acá el sur de África, ¿sí? Cosa que no tenían tanto conocimiento, ¿sí? Comienzan como a bordear África. La idea siempre era llegar a la India, ¿sí? O a China, ¿sí? Pero sobre todo en principio la India. ¿Sí? Acá tomaban productos y después los vendían en Europa. Reitero por última vez que antes los europeos lo que hacían era cruzar directo, pero como estaban los turcos musulmanes, no podían hacerlo. Entonces lo que se les ocurre es bordear África. En el bordear África comienzan a tener conocimiento de lo que es el centro, la costa en realidad, porque fíjense que la flechita no va hacia adentro. Los portugueses no es que conocen el centro de África, tipo acá, sino que van bordeando la costa central y el sur. ¿Sí? A lo sumo alguna tierra que está por cerca de la costa, no se meten hacia adentro. ¿Sí? Eso hacen los portugueses. ¿Sí? Entonces, perdón, vamos a aclararlo esto. Zona costera. Entonces, a continuación los españoles, ¿sí? El reino de España, que dijimos España estaba, esto sería España, ¿sí? España, esto que ustedes ven acá estaba dividido en 4 partes, ahí es donde se casa Fernando e Isabel y se unifica y se forma el reino de España, que existe hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿sí? Aparece una figura muy importante, que seguramente conocen de nombre, que es Cristóbal Colón, que era un marino de Génova, de Italia, ¿sí? Y le hace una propuesta a los reyes católicos. ¿Qué les propone? Lo que les propone es, ¿sí? Vamos a mostrarlo a ver si tengo un mapa o va a ser más fácil con el mapa. Sí, va a ser más fácil con el mapa. ¿Qué les propone Colón? Lo que le propone Colón a... vamos a ponerlo acá. A ver, ¿qué les propone Colón a los reyes católicos? Lo que le propone sería... Ay, no va a alcanzar. Bien, bueno, no importa. Sí. Le hace una propuesta, ¿no? Este marino de Génova, Italia está acá, pero él va a España. Él hace su propuesta a distintos reyes, lo que pasa es que nadie le daba importancia a lo que él proponía. Una cosa muy curiosa, ¿no? Después fue una persona muy, muy reconocida, pero en un principio él hacía una propuesta y nadie le daba importancia. De hecho, esa propuesta primero se lo hace a Portugal y los reyes portugueses no aceptan. Y va a España y encuentra a los reyes católicos y le propone lo siguiente. Le dice, bueno, la idea es llegar acá, ¿sí? A Oriente, a India. Fíjense que acá está España. Los portugueses, ¿qué hacen esto? Lo decíamos recién, ¿no? Van alrededor de África y llegan. Yo lo que les propongo es que para mí lo que hay que hacer es salir hacia acá, ¿sí? Cruzar el Atlántico, entonces fíjense como el mundo digamos, estaba muy difundido la idea de que el mundo era redondo, era una esfera. Entonces, salir por acá, entonces vamos a aparecer por acá y llegamos a la India, ¿no? Como en lugar de dar toda la vuelta sobre África, lo que piensa Colón es que navegando hacia el Atlántico, ¿sí? Hacia el oeste, sería, esto es el este y acá está el oeste, es decir, navegando hacia el oeste, se iba a llegar a India. ¿Sí? Como que yo salgo de acá, fíjense, aparezco acá, y ahí llego a India. Esa es la propuesta que él tenía. Él se la hace a los portugueses, no le da mucha importancia, y él le hace esa propuesta a los reyes católicos y aceptan. ¿Por qué hace la propuesta? Porque obviamente eso había que poner plata. Y había plata y había como que financiar económicamente el proyecto. ¿Sí?
Colón lo iba a conducir, digamos, de alguna forma, él iba a viajar, pero necesitaba digamos, los recursos económicos que él no tenía. Los reyes católicos escuchan la propuesta y la aceptan, ¿sí? A cambio, lo que dice Colón es, bueno, si yo llego a descubrir nuevas tierras, además quiero obtener una parte de la riqueza que existe en esa tierra, ¿sí? Y ser reconocido como virrey, ¿no? Virrey, fíjate, no rey, porque el rey eran los reyes católicos, como virrey. Y los reyes católicos le dicen que sí, ¿sí? Le dan el material y él inicia su proyecto. Él parte de 4 supuestos. Primero, que la Tierra era redonda, ¿sí? Él supone que la Tierra era redonda, lo cual ya era una idea que circulaba en ese momento, pero lo que sí pensaba es que la esfera de la Tierra era como bastante más pequeña de lo real. En lugar de ser, digamos, un globo así, era algo más chiquito. Entonces, esto que dice, el diámetro de la Tierra era más reducido que el real. Además, suponía que Asia era un tamaño más grande, que Asia era un continente, como una región mucho más grande de lo que realmente era, ¿sí? Lo cual, claro, al pensar un círculo, él pensaba que el planeta Tierra era más chico, él pensaba que, como saliendo a navegar, ¿sí? Llegar a la India era un viaje relativamente corto, porque no es que el mundo era muy grande, sino que el mundo era bastante algo chico. Entonces, bueno, salgo de España y él suponía que al poco tiempo iba a llegar a India. ¿Sí? Ahora, lo que sí sabemos es que él sale, claro, por eso lo que yo arranqué diciendo, que los europeos no tenían conocimiento de América y no tenían conocimiento de Oceanía. Entonces, Colón pensó, bueno, yo salgo y como que rápidamente aparezco acá, porque el mundo era algo más chiquito, ¿sí? Dice, bueno, yo salgo para acá, y como que yo a esta altura ya aparezco acá, y ahí llego a la India, ¿no? Mientras los portugueses van a hacer toda esta vuelta que tardan un montón de tiempo para llegar a la India, dice Colón, yo lo que les propongo a ustedes, a los reyes católicos, es que me den la plata, los recursos para probar crear una nueva ruta comercial, que es la que en lugar de dar toda la vuelta por acá, vos salís por acá, y él suponía que al poco tiempo de viaje ya aparecías acá y llegabas a la India. Es decir, crear una nueva ruta comercial, ¿no? Entonces, lo que nosotros, perdón, ahí una nueva ruta comercial, ¿sí? Ahora, lo que sí sabemos es que él, acá está Castilla, fíjense, Castilla, esto era Portugal, lo que está de rosa era Portugal, que era esto que dijimos que los portugueses bordean África, y él sale de España, donde dice Castilla y sería España, y bueno, comienza a navegar, a navegar, a navegar, esto en agosto del 40.492, ¿sí? Sale de España, que sería la flecha verde, perdón, la línea punteada verde, ¿sí? Y en octubre del 42 llega a las Bahamas. Ese es el primer contacto, uno de los primeros, no sería el primero, porque nosotros acuerdan que dijimos que los vikingos, pero los vikingos ya habían tenido contacto con América, pero sí Colón llega a las Bahamas, que son estas pequeñas islitas que están acá. Esto ya es Estados Unidos, acá está Cuba, ¿sí? Recorre, fíjense todo lo que está de verde acá, y pega la vuelta, ¿sí? Recorre Cuba, Haití, República Dominicana, que son islitas chiquitas que están acá, y pega la vuelta, ¿sí? Llegó justo porque, ¿se acuerdan que él sale en agosto y pensó que al poco tiempo iba a llegar a la India, al poco tiempo, ¿sí? Y la cuestión es que él empezó a navegar para este lado, navegar para este lado, para este lado, para este lado, y no llegaba a la India, y el tiempo pasaba, se le acababan los alimentos, se le acababan los recursos que tenía, y no descubría nada hasta que él sí vio estas islas y pegó la vuelta. Y ahí dijo que había visto, digamos, tierra, había tocado tierra. Se hace un segundo viaje en el 93, ahí toca Jamaica, ¿sí? Que es la línea roja, esta que ven por acá, y vuelve.
En un tercer viaje que él hace, Colón, en el año 1498, la particularidad del tercer viaje es que recorre, que sería lo que ustedes tienen en color amarillo, ¿sí? Y toca continente sudamericano. ¿Sí? Fíjense acá, toca. ¿Sí? Esto sería Centroamérica, acá está México, acá está Venezuela. Toca Venezuela y vuelve. Y por último, en el último viaje de 1502, recorre tierra continental de Centroamérica, que sería esto. Fíjense acá. Y pega la vuelta. ¿Sí? Cristóbal Colón muere en 1506, ¿sí? Sin tener conocimiento de que él había descubierto un nuevo continente. Él lo que supone es que esto era la India. Por eso es que a veces, mal dicho, nosotros le decimos a la población que está acá, sobre todo la originaria de nuestra región, le decimos indios. Porque él supone, es una cosa muy curiosa, él murió suponiendo que había tenido contacto con su plan original. Él a dónde quería llegar, a la India. Entonces cuando él llega acá, piensa que esto es India. ¿Sí? Entonces, nuevos viajes de exploración, ¿sí? Las noticias del descubrimiento por parte de los europeos de estas tierras nuevas, ¿sí? Y, es decir, se empieza a circular la noticia de que hay tierra que no se, digamos, que no se conocía, pero no se sabía, todavía no se sabía si era un nuevo continente o era la India, todavía eso no estaba claro, ¿sí? Hizo que reinos, no solo España y Portugal, comenzaran a mandar exploradores, ¿sí? Digamos, cuando llegan las noticias de que Colón había descubierto supuestamente algunas tierras nuevas, pero no se sabía bien, ¿sí? Distintos países del mundo comienzan a mandar exploradores, ¿sí? Sin embargo, la ausencia de oro y plata en las tierras que hasta ese momento se habían recorrido, que son estas, ¿sí? Más o menos son estas, fíjense que todo esto todavía no, todo acá no, y para abajo tampoco, la ausencia de oro y plata que había en esta región, ¿sí? Sumado a que no coincidían las descripciones que la gente que había estado en esta zona, digamos, se daba cuenta que no tenía que ver nada con Asia. Asia está acá. ¿Sí? Asia, los europeos, esta región, esto decíamos como Oriente, los europeos sí conocían. Y había escritos al respecto, ¿no? De cómo era la región, cómo era la zona, y no coincidía la descripción de esta zona con lo que muchos veían en esta zona. Acá está, esto sería Bahamas, Cuba, acá de esta zona, ¿no? Decía, bueno, no coinciden las descripciones, ¿no? Entonces, la falta de oro y plata, que sí, la falta de oro y plata y la no concordancia entre lo que se conocía de Asia y esas nuevas tierras, hicieron que se comenzara a dudar sobre si esta tierra era Asia, ¿no? No digo la certeza de un nuevo continente, pero a dudar, decir, bueno, esto no es Asia, ¿sí? Ahí es donde aparece una persona, se denominó Américo Vespucio, era un marino italiano, financiado por Portugal, que a lo largo del 1500, 1502 recorre las costas de Sudamérica y él sí comienza a plantear la hipótesis, la idea de que en realidad se estaba llegando, digamos, no es que los europeos de entrada tomaron contacto con todo esto, sino pensaban que esto no existía, como que esto no existía, y de repente conocen un poquito de acá, y un poquito de acá. Y Vespucio también comienza a conocer un poquito de acá, no sabían si qué pasaba, digamos, de esto, no tenían ni idea todavía, de esta zona, por ejemplo. Un poquito de la costa, un poquito de la costa y un poquito de la costa, ¿sí? No se habían metido para adentro. Pero sí Américo Vespucio, que había recorrido la zona, ¿sí? de América, él comienza a plantear de que en realidad se había descubierto un nuevo continente. No era Asia, como que Vespucio lo que plantea es que
esas nuevas tierras que todavía no se sabe, nosotros ahora lo vemos con esta forma, ¿sí? Los europeos no tenían muy claro de qué forma tenía esto, ¿sí? Imagínense ustedes llegando a una costa. Ustedes no saben si hay 10.000 kilómetros para adentro, hay tierra, hay montaña, hay oro, no hay oro. Como ustedes ven lo que ven por ahí, digamos, ¿no? El límite, digo, bueno, dibujarlo, bueno, sería también muy difícil, ¿no? Como que conocían una partecita muy chiquita de todo. Pero Américo Vespucio sí lo que plantea es que él supone que ya es un nuevo continente, es decir, no es Asia, ¿sí? Tiempo después, un geógrafo alemán, Waldseemüller, ¿sí? Hace un planiferio, entonces dibuja un planiferio, ¿sí? Entonces, con Europa, África, Asia, y él agrega esta región con alguna forma, ¿sí? Agrega como un pedazo de tierra alargado, ¿sí? Obviamente no es exacto, porque los europeos no conocían, había muchas partes que todavía no conocían, y le pone como nombre, por Vespucio, le pone América, ¿sí? Le puso América. De hecho, incluso Waldseemüller piensa que el primero que llegó fue Vespucio, no Colón, ¿sí? ¿Qué sería esto que dice acá? Entonces, a continuación, ¿sí? Va a haber distintos exploradores, esto decíamos como que empiezan a llegar noticias de que hay una nueva tierra, de que no era Asia, ¿sí? Incluso comienza a haber muchos relatos de que está lleno de oro, lleno de plata. Por ejemplo, bueno, fíjense, nuestro río, llamaba el Río de la Plata, ¿no? Argentina, de hecho el nombre después, mucho tiempo después, viene de Argentum, que quiere decir plata, ¿sí? Como que también estaba la idea, fíjense que no había cámaras, no había video, entonces la gente era el boca a boca, lo que uno decía, ¿no? Entonces se decía que estaba lleno de oro, lleno de plata, que en algunas regiones hay, pero no en toda América, ¿sí? Entonces muchos europeos, apoyados por sus gobiernos, por sus reinos, se largan a conocer América, ¿sí? 3, 4 ejemplos. Vasco Núñez de Balboa, apoyado por los Reyes Católicos, en 1513 cruza, Panamá está acá, cruza y se da cuenta, hace este cruce. Y se da cuenta que hay un nuevo océano, que es el Pacífico, ¿sí? Se da cuenta que él sale de España, ¿sí? Llega acá, cruza toda la región y acá se da cuenta que hay un nuevo océano, que era el Océano Pacífico, ¿sí? Él confirma esta idea que tenía Vespucio de que esto era un nuevo continente, ¿sí? Díaz de Solís, también español, apoyado por los reyes, cuando digo apoyado digo que ponían los recursos económicos, recorre las costas, va a ser uno de los primeros, el primer europeo que recorre las costas de Uruguay y recorre el Río de la Plata, ¿sí? Saliendo de España, ¿sí? Recorre esta zona, ¿sí? Y Magallanes, junto con Elcano, va a ser un viaje muy importante, porque Magallanes sale de España y hace el cruce por acá. Por eso, en nuestra región sur, está el estrecho de Magallanes. El estrecho es esa parte donde se conecta, digamos, prácticamente el sur de Argentina, donde es el paso, lo que permite pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico, acá, ¿sí? Piensen que el primero que lo hace es Magallanes, ¿sí? Alrededor del 1500, ¿no? Sale de España, navega toda la costa, cruza, ¿sí? Sigue, entonces aparece por acá, ¿sí? Llega acá, acá muere Magallanes y continúa en el viaje Elcano, llegando otra vez a España. Va a ser entonces la primera tripulación que haga el viaje alrededor del mundo, ¿sí? Esa que se inició con Magallanes, ¿sí? Que cruza por acá, ¿sí? Obviamente todos estos cruces, las personas iban como tomando notas, escribiendo, porque era todo por descubrir, no tenían ni idea lo que había en un lado o en otro. La vegetación, los animales, si había personas, eh, determinadas características del lugar, iban tomando nota porque no conocían nada, digamos, ¿no? A partir de también esa información se iban haciendo los mapas, por ejemplo, ¿sí? Hernando Magallanes y Elcano, Magallanes descubre el paso que conectaba los océanos, esto lo decíamos recién, muere en Filipinas, y continúa Elcano
que realiza el primer viaje alrededor de, termina en realidad, ¿sí? Que termina el primer viaje alrededor de la Tierra, que fue de 1519 al 22, ¿sí? Por último, Sebastián Caboto, ¿sí? Lo nombramos porque fue el primer explorador en fundar un pueblo en nuestro territorio, en la Argentina, ¿sí? Va a ser el primer europeo que funda eh, sí, ni siquiera sería un poblado, un fuerte, ¿sí? Europeo en Argentina, que se denominó Santi Spiritus, que es en la actual provincia de Santa Fe. Como que el primer, si se quiere, construcción fija europea fue de la Argentina, fue en Santa Fe. En relación al norte de América, ¿sí? Bueno, primero hay una cuestión muy importante, creo que la decía acá, por lo tanto la vamos a marcar, ¿sí? Que en el 1500 Pedro Álvarez de Cabral, fíjense que tenía la idea de hacer este viaje que siempre hacían los europeos para llegar allá, a la India, se desvía por el viento y toma contacto con el Brasil. Y por eso los portugueses comienzan a conquistar esta región, y por eso el Brasil tiene como idioma oficial el portugués, lo cual hicieron, ¿no? Tomaron contacto acá justamente en medio de casualidad de esta región, y después comenzaron a conquistar el interior del territorio, ¿no? Como que toca acá de casualidad y después comienzan a tener, de alguna manera, controlar el interior de este territorio y establecer el portugués, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo marcamos. Bien, entonces, finalmente, una última cuestión tiene que ver con que a fines del 1400 y a lo largo del 1500, otros países empiezan a llegar información de que comienzan a encontrar esto que decíamos, determinados productos, nuevas tierras. Entonces el resto de los europeos se larga a explorar, ¿sí? Hacia, digamos, la Europa hasta acá, digamos, comienzan a salir para este lado, ¿no? Es decir, salir de esto es Europa a salir para acá, a ver qué descubrían, ¿no? En ese fin del 1400 y en 1500, ¿sí? Se suma Inglaterra, Francia, Holanda, que son los Países Bajos, promueven viajes de exploración, ¿sí? Y así es como los europeos, esto sería el norte de América, fíjense acá está México, ¿sí? Todo esto es lo que ya comienzan a conquistar los españoles, lo que está en rosa, ¿sí? Pero, por ejemplo, los ingleses llegan a Estados Unidos, ¿sí? Lo que está en verde los franceses, ¿sí? Comienzan a llegar al norte de América, ¿sí? Como que sería, acá está Francia, comienzan a tomar el control de esta zona. Fíjense que igual que Portugal y España, salen para este lado. Salen para acá y controlan esta región, ¿sí? Las consecuencias, me queda una cosita y ya termino, las consecuencias del viaje de exploración tiene que ver con que, dos consecuencias importantes. A partir de este descubrimiento, que sea a fines del 1400 y 1500, comienza un claro predominio, hegemonía sería como predominio europeo, sobre el resto del mundo, como que los europeos van a predominar sobre el resto del mundo, lo cual va a durar todo el 1400, todo el 1500, el 1600, todo el 1700, todo el 1800, recién a principios del siglo XX se va a sumar Estados Unidos como país predominante, pero claramente este descubrimiento hizo como que Europa tuviera un lugar muy importante, ¿sí? Piensen que los europeos toman el control de regiones fuera de Europa y comienzan a aprovecharlas económicamente, los recursos, por ejemplo, que estaban en América, ¿sí? Además, los viajes de exploración, ¿sí? Permiten el avance científico, esto que decíamos, ya que se incrementa el conocimiento de la vegetación, de los animales, de la geografía, ¿sí? Por eso dice un mayor conocimiento de la Tierra y sus océanos, ¿sí? Esto sería de la geografía. Los viajes de exploración permitían conocer, esto que decíamos el Renacimiento, ¿no? La idea de buscar conocer, comienzan a conocer vegetación, animales, que los europeos no habían visto nunca.
y sobre todo conocer la Tierra, la dimensión de la Tierra. A partir de ese momento se comienza a tener una idea más clara de la Tierra, de los continentes que la forman, ¿sí? De los océanos que forman la Tierra. Bueno, todo eso pasa a partir de los viajes de exploración que se dan a fines del 1400 y el 1500, y el 1500, no solo ese año, sino 1500 en adelante. Por último, la organización política del continente americano, con esto termino, los europeos comenzaron a tomar el control de América, ¿sí? Primero con los viajes de exploración, pero luego a ocupar el territorio. No es que dijeron, bueno, lo recorro y me vuelvo. Lo recorro, anoto algo y me vuelvo. No anoto algo y me vuelvo, sino comenzaron a tomar el control, que eso comienza a suceder a partir del 1500 ya en adelante, ¿no? Del 1500 en adelante. Lo que queda muy claro a partir de los idiomas, ¿no? Los españoles van a tomar el control de lo que ustedes ven en rojo, ¿sí? Y lo van a denominar de dos formas, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos con el tema de los pueblos de las civilizaciones americanas. ¿Se acuerdan que tanto el imperio azteca con Hernán Cortés y el imperio inca con Pizarro, los españoles toman el control de los imperios, ¿sí? Y forman como dos regiones. Todo lo que está en rojo va a ser controlado por los españoles, ¿sí? Y de hecho mandan población española que comienza a controlar la región, ¿sí? A manejarla políticamente y a manejarla económicamente, ¿sí? Toda esta región lo dividen como en dos partes. El Virreinato de Nueva España, acá está el nombre chiquito, pero está, Virreinato de Nueva España. Y acá había virreyes, que eran como los que gobernaban en nombre del rey. Estaban acá ubicados, obviamente no es que estaban en España. Y esta parte sur, que era acá donde estaban los incas, se va a fundar el Virreinato del Perú, donde hay un representante del rey español en América, ¿sí? El Virreinato del Perú, ¿sí? Español era todo, pero como que lo dividen en dos partes, Virreinato de Nueva España y Virreinato del Perú, ¿sí? Obviamente quedaban territorios por conquistar todavía, que se conocían, pero que todavía no podían controlarlos, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, sabían que existían, pero no lo podían controlar todavía, ¿sí? Piensen que era todo un continente, era muy, muy, muy difícil, y sí los portugueses comienzan a tomar el control de lo que ustedes ven en verde, ¿sí? Donde también van a mandar, esto va a ser territorio portugués, ¿sí? Inglaterra acá, esto decíamos antes, ¿sí? Francia acá, y algunos territorios menores, por ejemplo Holanda, acá. De hecho en la actualidad muchos de estos territorios de las Guyanas, por ejemplo, a veces manejan el francés, el holandés, digo actualmente, porque viene de este momento, de este dominio, ¿sí? Bueno, acá ya sabemos que se habla el portugués, y nosotros, toda esta región habla el español y acá el inglés. ¿Sí? Fíjense cómo viene esto del momento de la dominación, ¿sí? Bueno, ahí sí damos por finalizadas las clases, ¿sí? Espero que se encuentren bien. Les mando un saludo grande. Adiós.